Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Licona, socio del área de impuestos de nuestra firma Garrido Licona y Asociados. Y a nombre de todos los integrantes y socios de nuestra firma, les damos las gracias por acompañarnos el día de hoy y la más cordial bienvenida a este webinar en materia de seguridad social, donde estaremos platicando de diversos tópicos, de diversos temas bastante interesantes, justo hoy, por la época en la que estamos pasando y que están relacionados para efectos de la determinación de la prima de riesgo de trabajo, de la determinación y correcta entero de las cuotas de seguridad social, algunos temas importantes, nuevas noticias como el buzón tributario en materia de IMSS, el de alguna prórroga para el dictamen, la presentación del dictamen del 2019 y algunos otros temas bastante importantes. Y justo para esto nos acompaña de mi lado izquierdo, Roberto Álvarez, socio del área de impuestos y experto en materia de seguridad social y de nóminas. Y muy buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Julián, y a todos los que nos acompañan en el webinar. Y por otro lado, Julián López, quien es socio del área legal, experto en materia laboral. Muy buenos días, Julián. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días, Roberto, todos los que nos acompañan, mucho gusto y pues ya listos para iniciar. Excelente. Pues muchísimas gracias a los dos. Empezamos con el primer tema que está relacionado justo con la prima de riesgo de trabajo, como lo comentábamos. Recordemos que cada mes de febrero presentamos o determinamos nuestra prima de riesgo de trabajo, que sirve para determinar o es uno de los tópicos fundamentales para determinación de las cuotas obreros de seguridad social. Y justo esta se determina con base en la siniestralidad de precisamente de temas relacionadas con enfermedades de trabajo, y justo el tema del COVID toma mayor relevancia porque tenemos que tener perfectamente bien identificados qué debemos de considerar como una enfermedad de trabajo o una enfermedad general. Roberto, por favor, platícanos qué todo debemos de contemplar y sobre todo cómo es que debemos de estar controlando esta situación y saber cómo identificar a qué corresponde y si debemos o no tomarlo en cuenta para la prima de riesgo de trabajo. Sí, muchas gracias, Carlos. Y precisamente, como bien lo comentas, es un tema muy relevante el caso de la prima de riesgo de trabajo, considerando los tiempos que vivimos hoy en día. Si bien es cierto, la prima de riesgo de trabajo se calcula, como bien lo mencionas, en el mes de febrero, es muy importante y como lo hemos venido reiterando y reflexionando en diversos foros, hoy en día la planeación está en la prevención. Es decir, aunque sabemos que esta prima de riesgo de trabajo se va a determinar el próximo año, es muy importante desde hoy considerar y tener un control adecuado de los casos que se nos puedan estar presentando de COVID, entre otros temas, desde luego, pero en foco especial el tema del COVID, a efecto de poder tener un control adecuado de aquellos colaboradores que puedan tener la enfermedad y que al momento de acudir al Seguro Social se pueda clasificar como una enfermedad de trabajo o como una enfermedad general. Es muy importante conocer si se puede dar en un sentido o en el otro, porque eso nos puede llevar a implicaciones fiscales en el caso de la prima de riesgo de trabajo. Roberto, esto en un inicio esto no estaba contemplado. ¿Por qué? Bueno, por obvias razones, y hoy toma mayor relevancia, puesto que el hecho de haber establecido ya o la apertura de algunos negocios, de algunas operaciones, pues ha puesto en mayor riesgo. ¿Por qué? Por la posible tumulto, el estar en contacto con compañeros de trabajo, y esto, pues bueno, procura o ocasiona que haya una exposición adicional, ¿no? Entonces, y además ya hay ciertas posturas, Julián, platícanos respecto de incluso colaboradores o personal que trabaja en el instituto. Sí, claro, Carlos. Pues este tema creo que es muy importante y quisimos abordarlo por el tema del COVID, ¿no? O sea, muchas empresas nos preguntaban qué iba a pasar con este tema de la prima de riesgo. Entonces, por eso quisimos abordarlo en este webinar, porque es importante, como bien decía Roberto, determinar en qué casos se va a considerar como enfermedad de trabajo y en qué casos enfermedad general,
y eso te va a impactar en tu prima de riesgo. Y las empresas al principio, Carlos, cuando tenían esta inquietud, pues no teníamos todavía criterios definidos así esto es muy nuevo, pues a todos nos agarró por sorpresa, entonces no existían criterios. A lo largo de los meses que ya llevamos, ya empezaron a definirse un poco de criterios, ya hay acciones a tomar para poder empezar a saber si es una enfermedad, se va a determinar como una enfermedad general o enfermedad de trabajo. Este criterio que hablas, precisamente la semana pasada se había publicado en el Diario Oficial de la Federación por parte del Comité Técnico del IMSS, en el cual determina que las personas que trabajan en el Instituto Mexicano del Seguro Social, directamente en clínicas, y presenten un caso de COVID o sospecha de COVID, ya se va a determinar como un riesgo de trabajo y así es como se va a calificar. La única condición que ponen es que 14 días previos a los síntomas estuvieran laborando con ese término, es más que suficiente para determinar que es una enfermedad de trabajo. Ya tenemos un primer criterio ya definido y ya publicado en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Julián. Y este es un punto sumamente relevante porque de ahí podríamos partir para cuál va a ser el criterio de la autoridad para efectos de en caso de alguna revisión a nuestras empresas, pues esa es la postura que va a tomar. Pero Roberto, ¿qué es lo que debemos de entender como una enfermedad de trabajo, hablando del tema del COVID? ¿Y cómo es que pudiéramos identificarlo o no si es que corresponde a una enfermedad general? Esa es muy buena pregunta, Carlos. La enfermedad de trabajo como tal es un estado patológico. En términos terrenales, es un padecimiento que puede tener el colaborador derivado de las actividades que realiza en su trabajo. Por eso es una enfermedad que se origina en el trabajo. En este sentido, es muy importante, como bien lo señala Julián, es algo nuevo para nosotros el enfrentarnos al COVID. Y entonces ahí entra la disyuntiva de saber en qué momento el colaborador tuvo esta enfermedad. Si en el centro de trabajo como derivado de sus actividades o es una actividad general que al contrario sensu es algo que se obtiene el colaborador en este caso y que no necesariamente está relacionado o no está relacionada con el trabajo, con las actividades que lleva a cabo. Por eso es muy importante diferenciar si se obtuvo en el centro de trabajo como parte de sus actividades o no. Claro, y sobre todo, bueno, muchas de las medidas de seguridad que tomaron muchas de las empresas, pues es precisamente a lo mejor el tener jornadas disminuidas, en algunas ocasiones van un periodo de personal a la oficina o al lugar de trabajo, en algunos otros pues diferentes equipos de trabajo, pero pues esto va a tener un impacto importante porque si es que durante el periodo en el cual no están en oficina pudieran tener o estar expuestos a un tema de contagio, pues el hecho de ir y visitar y no tener ciertos protocolos de seguridad perfectamente establecidos o un control por parte del áreas internas de recursos humanos, principalmente en todas las compañías, pues esto pudiera derivar en que se tenga o se tipifique como una enfermedad de trabajo y como consecuencia, pues se cuantifique como una siniestralidad para la determinación de la prima de riesgo de trabajo. Y el siguiente punto, Roberto, me gustaría que por favor nos platicaras respecto de las acciones y reacciones que tiene esto, ya hablando respecto de la secuencia que pudiéramos tener y el impacto para efectos financieros. Sí, muchas gracias, Carlos. Y desde luego, como lo mencionamos, importante tener este control porque, como podemos ver en la lámina, existen ecuaciones donde podemos señalar que a mayor cantidad de enfermedades de trabajo, incluyendo el COVID, nos va a repercutir en un incremento en la prima de riesgo de trabajo, que se va a determinar, como bien mencionas, el próximo año. No obstante, esta situación que nos va a permitir tener ese control nos va a llevar a que si conocemos desde ahora que podemos tener un incremento en la prima de riesgo de trabajo, la consecuencia es que vamos a tener un incremento en el seguro de la prima de riesgo de trabajo, es decir, un incremento en las cuotas patronales que estarían efectuando las empresas.
Muy bien, y bueno, en adición a ello, pues el hecho de no estar determinándolo de manera correcta, pues se verá replicado en obviamente una determinación y entero correcto como tal, lo cual pudiera generar en pago de diferencias, actualizaciones, recargos, derivado de una prima de riesgo de trabajo que no fue correctamente bien determinada. Aquí la reflexión, la invitación es que desde ahorita y a reserva de que concluya el año de este 2020, que finalmente las condiciones o las enfermedades de trabajo que vamos a considerar durante este periodo nos va a impactar en el entero de las cuotas del siguiente año. Por ello es que desde ahorita debiéramos estar haciendo este análisis y para ello además ya existen ciertas reglas, ciertos protocolos de seguridad. Julián, platícanos por favor en qué consisten estos protocolos, estas reglas y qué es lo que debiéramos ya estar contemplando, porque esto no es nuevo, simplemente se ha venido o se tiene que reforzar tomando en cuenta hoy el tema del COVID. Julián, tienes mute. Perdón. Excelente. Perdón, Carlos. Sí, como tú bien dices, hay ya tenemos por parte de la autoridad reglas del juego, ya tenemos algunas condiciones que debemos cumplir, sobre todo para poder determinar, como decía Roberto, si vamos a estar frente a una enfermedad de trabajo o una enfermedad general, que yo lo veo, la línea es muy delgada. De hecho, hay muchas empresas que nos comentan, oye, si yo tengo todos los protocolos, pero el trabajador en el transporte, que es donde hemos visto que puede haber mayormente contagios, en el transporte se llega a contagiar, ¿cómo determinar esto? ¿Cómo determinar que no fue por causa mía, sino en el transporte obtuvo el virus del COVID, ¿no? Esto es súper interesante porque creo que la obligación que nos está poniendo la autoridad es la que debemos cumplir nosotros con estas reglas del juego, ¿no? Que el primero de ellos sería la autoevaluación, una autoevaluación que ya deben tener todas las empresas, porque las empresas al final del día, para poder realizar sus actividades, tenían que haber cumplido con este registro, con una carta compromiso y con una aprobación por parte del IMSS. Esto en la página del IMSS, recordamos que es algo obligatorio para todas las empresas, que ya se debió haber hecho, donde yo como empresa digo cuáles son mis protocolos sanitarios, qué es lo que tengo que hacer para proteger a mis trabajadores. Y una segunda parte sería como la parte fundamental o lo que va a dar pie a todo lo demás, que es el protocolo de seguridad sanitaria, que esa es una obligación para todas las empresas, Carlos, Roberto, sean una empresa de un trabajador o de miles de trabajadores, todas las empresas tienen que tener este protocolo donde voy a establecer cuáles van a ser los lineamientos de seguridad sanitaria a todo mi personal, las áreas de protección, qué personas, cómo deben ir, etcétera, etcétera. Entonces, este protocolo es fundamental, la elaboración, la aplicación y sobre todo el seguimiento, que es la vigilancia. Creo que ahí es donde las autoridades van a tomar más importancia porque van a inspeccionarte, van a ver que le estés dando la aplicación correcta a este documento que es el protocolo. Tú lo tienes en físico, vas a aplicarlo y tienes que darle el seguimiento, no puedes quedarte ahí corto, ¿no? Entonces creo que esto es fundamental. El protocolo de seguridad sanitaria es nuestra base para poder determinar todo lo demás, ¿no? Sí, e insistir que esto no es nuevo, ¿no? Existieron nuevas disposiciones, nuevas sugerencias, nuevas reglas derivado del tema del COVID, pero que esto ya debiéramos tenerlo en blanco y negro a través de políticas, a través de comités, y mencionabas algo sumamente importante que es el estar continuamente revisando y asegurándonos que se estén cumpliendo, ¿no? Claro. Ayer platicábamos, o en la semana platicabas las sugerencias respecto del tener hasta un oficial de cumplimiento en materia de protocolo de seguridad sanitaria. Sí, como tú bien dices, Carlos, esto no es nuevo. El tema de seguridad de higiene es algo que todas las empresas deben cumplir y viene en la Ley Federal del Trabajo, que debemos tener como empresa una comisión de seguridad de higiene, lo básico. Ahora, viene a tomar mayor importancia a partir del COVID, claro. Viene haciendo un foco rojo en las empresas, claro, pero todas las empresas ya deberían de tener lineamientos de seguridad de higiene, protocolos de seguridad de higiene, que hay que alinearlos a esta nueva normalidad, a este nuevo virus, pero es algo que ya deberían de tener las empresas. Si las empresas nunca tuvieron la atención a lo mejor de darle importancia a este tema de seguridad de higiene, que es algo que por ley hay que cumplir, hay que revisarlo
y si ya tienes algo construido, como tú dices, Carlos, pues lo que hay que hacer es complementarlo y lo que hay que hacer es enriquecerlo para evitar o jugar con este tema de la enfermedad de trabajo, riesgo de trabajo, y evitar que tu prima sea perjudicada, ¿no? No, y sobre todo, pues el impacto que pudieras tener, porque están establecidas también ya en la Ley Federal de Trabajo, pues ciertas sanciones y riesgos, ¿no? Que hoy no es que existan nuevos montos o nuevos importes derivados del COVID, pero lo que sí va a existir es mayores revisiones como consecuencia de justo esta pandemia, ¿no? Exacto, como dijimos y hablabas de tener un oficial de cumplimientos, ¿por qué? Porque la Secretaría del Trabajo junto con el IMSS, pues van a tener que llegar a inspeccionar o van a llegar a inspeccionar a los centros de trabajo. Eso sí o sí va a pasar. De hecho, recordemos que este gobierno ha utilizado mucho esa forma de fiscalización por medio de las inspecciones. Antes del COVID ya existían muchas inspecciones, el tema del outsourcing y otros temas de seguridad social. Este mecanismo sí o sí lo va a utilizar el gobierno, que es inspeccionar los centros de trabajo y sobre todo ver estos aspectos que yo te decía, que tengas el protocolo, que lo hayas aplicado y que tengas un seguimiento. Esto la autoridad lo va a revisar en tu centro de trabajo por medio de estas inspecciones y en caso de algún incumplimiento, pues dará efectivo multas que, como tú dices, ya están establecidas en la Ley Federal del Trabajo, que van de 40,000 a 500,000 pesos y que son acumulativas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada infracción corresponde a una multa diferente, ¿no? Y van a acumularse y efectivamente tú tendrás el recurso a lo mejor administrativo para recurrirlas, pero mientras ya tienes estas multas por incumplimiento y van a ir específicamente al tema del protocolo de seguridad sanitaria para determinar qué tanto las empresas están protegiendo el tema del COVID. Y algo nuevo que sí surgió. Sí, perdón, Carlos, dime adelante. Justo a ese punto iba. No solo estamos hablando de multas. Hoy en los acuerdos incluso se está o se tipifica o se va a implementar la clausura de la empresa, de la operación como tal. Claro, sí, en los acuerdos que emitió la autoridad federal, donde nos hablaba del protocolo y cómo seguirlo y la autoevaluación, se estableció que en caso de incumplimiento de estos protocolos será la clausura del lugar, que eso pues evidentemente es lo más preocupante, ¿no? Si tú por alguna causa no estás cumpliendo con estos protocolos, la autoridad tendrá la facultad de clausurarte el lugar y pues efectivamente ya no solo va a afectar el tema de una multa, sino te van a parar tu operación y la producción y esto es pues una afectación mucho más grave. Claro, incluso pues un tema que se vuelve meramente de protocolo, de políticas, de un tema de gobierno corporativo, pues puede tener un impacto o va a tener un impacto incluso ya hasta la continuidad de la operación de las empresas por cierto periodo, ¿no? Pero bueno, eso definitivamente es un impacto bastante fuerte. Y retomando el tema, hablábamos de la prima de riesgo de trabajo, lo que debemos de considerar respecto de la siniestralidad y la correcta determinación de la prima de riesgo de trabajo, aquellas sanciones para efectos de protocolos de correcta temas de seguridad sanitaria y que esto a su vez va a impactar también en la determinación de cumplimiento de nuestras obligaciones de seguridad social, hablando específicamente respecto del entero de cuotas. Se vuelve aún mayor relevante toda esta administración y control de todas las áreas que están vinculadas con la determinación de las cuotas obrero-patronales. Y esto me refiero un tema del área de nóminas, el área de incidencias, quienes pasan para autorización, quienes actualizan incluso hasta los sistemas como el SUA para la determinación, todo el control de esta siniestralidad como tal y que va a derivar en una correcta entero de las cuotas obrero-patronales. Roberto, por favor, platícanos sobre los temas más relevantes que pudieran estar incluidos en este círculo de negocio. Sí, como mencionas, es muy importante tener muy claro que estemos pagando correctamente las cuotas de seguridad social. Toda esta situación que hemos vivido también del COVID nos ha llevado a reflexionar también si los movimientos que se han estado presentando derivado de esta situación nos lleva a que efectivamente estemos pagando correctamente las cuotas de seguridad social.
Uno, como mencionas, es la comunicación efectiva de las incidencias. El hecho de que muchas empresas ahora estén trabajando desde un home office, pues obviamente, como decía Julián, nos agarró de sorpresa a muchos y esto nos puede llevar a que la comunicación no sea tan efectiva muchas veces entre las áreas. Inclusive desde el mismo colaborador que puede haber tenido alguna situación de incapacidad, de ausentismo, etcétera, que no comunique correctamente a la compañía o en su caso entre las mismas áreas internas de la compañía que no señalen si hay alguna baja o si hay alguna situación en particular con un colaborador que indispensablemente se tendría que reportar y que esto llevaría a que efectivamente monitoreemos si se están pagando correctamente estas cuotas de seguridad social. Otro de los puntos importantes es no solamente tener esa comunicación, sino que también se le avise de forma oportuna al Seguro Social los casos de modificaciones del salario base de cotización, altas, bajas, todo ello derivado de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? No, incluso yo añadiría aquí una correcta comunicación con todos los colaboradores, porque la verdad es que ha habido varios supuestos de contagio en donde el mismo personal no comunica y no transmite esto a su empleador. ¿Por qué? Por temas pues de crítica, inicialmente en muchas ocasiones pues se llegaba a juzgar a quien se estaba contagiando, pero bueno, hoy creo que a todos nos ha quedado claro el impacto que puede estar llegando todo esto y las consecuencias del no estar en comunicación continua con todos nuestros colaboradores para efectos de asegurarnos principalmente que están bien de salud. Y dos, si es que llegaran a estar contagiados, pues asegurarnos de que aún en casa pueden estar con cierto resguardo, con ciertos cuidados y que esto no vaya más allá, incluso pues afectaciones o contagios dentro de casa y evidentemente en el trabajo, ¿no? Sí, de acuerdo, Carlos. Y en ese sentido también es muy importante, como mencionamos, la administración de las incapacidades y ausentismo. Como bien mencionas, ahí dependiendo el sector, hay quienes todavía podrían estar asistiendo a sus actividades en un centro de trabajo o la gran mayoría están en un home office. Y muchas veces eso complica el poder tener un control sobre ausentismos o incapacidades. Si bien es cierto, puede haber una comunicación o puede haber un monitoreo de esos ausentismos, no necesariamente pueden generarse por una situación de propiamente un ausentismo, sino puede ser que estén laborando, pero por una falta que no estén acostumbrados, no lo hayan reportado que estén laborando, no hayan checado correctamente en la plataforma que muchas empresas usan para señalar que están laborando desde casa, ¿no? Esto va asociado también al tema de que recordar que en el caso de ausentismos, la misma ley establece que no necesariamente tienes que pagar todas las cuotas de los ramos de seguridad social. En este caso solamente se pagan las de enfermedades y trabajo. Entonces, si tú no tienes un control adecuado de ausentismos y los reportas todo como si hubieran trabajado, eso te va a llevar en consecuencia a pagar cuotas de seguridad social que no necesariamente debías de haber pagado, ¿no? Claro, y más, bueno, hoy también existe la posibilidad, o hay nuevos protocolos para solicitar incapacidades por Internet, ¿no? Entonces, debemos robustecer este control, esta administración, esta correcta administración de todas las incidencias. Y Julián, ahora, todos estos cambios, todas estas implementación de políticas y situaciones que estamos comentando, pues debe de estar perfectamente bien establecido, ¿no? ¿Qué impacto laboral pudiéramos estar teniendo o qué debemos de considerar dentro de contratos, políticas? No sé. Claro, Carlos. Pues mira, yo creo que un área fundamental dentro de los centros de trabajo, dentro de las empresas, es el área de recursos humanos y alineada también con un área legal, ¿no? Creo que el complemento perfecto para poder tener un control, como lo decía Roberto, en el sentido de saber si estoy aplicando realmente las aportaciones correctamente a los empleados, si estoy reportando lo que debe ser el seguro social y evitar el pago de diferencias o el pago de multas y recargos, que muchas veces es lo que impacta a las empresas, ¿no? Esta determinación errónea va acompañada de multas y recargos, porque no solo es pagar las diferencias, sino estas multas y recargos es lo que impacta
a las empresas. Entonces, esta comunicación entre recursos humanos y un área legal, sea interna o externa, es fundamental porque debe considerarse revisar los contratos individuales de trabajo. El tema colectivo hoy va a tomar una importancia fundamental porque derivado de la reforma del 2019, pues recordamos que los sindicatos ya están encaminados a tener una actividad real dentro de nuestra empresa. Si hay personas que pertenecen a un sindicato, nosotros vamos a tener que estar negociando con un sindicato que obviamente lo que va a buscar pues es mejorías para los trabajadores en cuestión de salario y en cuestión de prestaciones. Entonces, esto va a impactar evidentemente las aportaciones. Entonces, las empresas deben tener este cuidado en el tema individual, tanto en el tema colectivo con los sindicatos, para que las negociaciones que hagan con los sindicatos, pues al final puedan contar que va a impactar en el tema de seguridad social, que va a impactar en el tema de las aportaciones y tomarlo en cuenta, ¿no? Las políticas, los convenios de prestaciones deben estar actualizados. Hay empresas que dan prestaciones y no las tienen documentadas en nada, ¿no? Es una prestación que surgió el año pasado y nunca se documentó, ¿no? Este es muy buen punto, Julián, porque incluso ya desde hace algunos meses y nos ha tocado pues con varias empresas implementarlo o que nos han estado preguntando, o a su vez muchas implementaron o llegaron a ciertos acuerdos con sus colaboradores, independientemente de que haya un sindicato o no de por medio, o el volumen de colaboradores sea menor, pero hubo ciertos acuerdos y en ciertas condiciones en donde inicialmente derivaban pues de la suspensión de las operaciones de las compañías, en donde hubo negociaciones sobre las jornadas de trabajo, sobre los salarios, o sobre ¿cómo se llama? Un home office, ¿no? Ahora, esto debió haber recaído en, como tú lo comentas, establecerlo en, pues ya sea adendums o incluso hasta la modificación de los contratos y dichas políticas, ¿no? Pero toma mayor relevancia porque esto debe de estar perfectamente bien documentado. ¿Por qué? Incluso cualquiera de las posturas que se hubiera, mencionaba ahorita temas de disminución de algunos sueldos, en algunos casos se dio, pero muchas de las compañías lo que optaban es, oye, yo negocio contigo este supuesto, ¿no? Pero ante el IMSS, pues no está permitido la disminución de los salarios. Luego entonces optaban es, bueno, yo negocio contigo, trabajador, pero ante el IMSS sigo cumpliendo con el 100% de mis cuotas obrero-patronales como debe de ser. Y esto a bien en muchas empresas, y esto lo aplaudimos en aquellas que tomaron ciertas decisiones, porque luego entonces no vamos a tener un impacto en el entero de nuestras cuotas de seguridad social. Y voy a permitir leer una pregunta. Nos comentan aquí, hablábamos hace rato, Julián, sobre la postura de la autoridad. Dice, comentaron del riesgo de trabajo, será para las personas que trabajan directamente en hospitales y clínicas. Mi duda es si para todo tipo de giro de clínicas, es decir, dermatológicas, dentales, etcétera, o bien el IMSS tiene algún criterio en específico de ello o qué debemos estar visualizando. Claro. El criterio que se emitió y que está en el diario oficial es única y exclusivamente te habla de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora, esto es un antecedente, o sea, lo que te da es un antecedente para que, desde mi punto de vista jurídico, pueda ampliarse a otro tipo de clínicas privadas y demás. O creo que la tendencia o este criterio nos habla hacia dónde vamos y directamente en el punto hospitalario, ¿no? Todas las personas que están en exposición, considero que va a determinarse de esa forma, aunque el diario oficial habla específicamente de las personas del IMSS, creo que esto es un antecedente y un parteaguas para saber hacia dónde va el gobierno y cómo se va a determinar las enfermedades, ¿no? No sé si estás de acuerdo tú, Roberto, en esta apreciación. Sí, de acuerdo, aunque originalmente se habla de las clínicas del IMSS, que son las que están recibiendo obviamente el conocimiento de los casos que se le están presentando del COVID. Recordemos que existen convenios con hospitales privados y estos mismos criterios usualmente también los aplican en los hospitales porque se lleva ese control. Entonces, independientemente que están esos convenios, al final del día, el IMSS es el que está determinando en qué casos se puede estar determinando que es un riesgo
de trabajo, ¿no? Es muy importante que acotemos que no necesariamente es un criterio de clínicas privadas. Hablemos, en el caso de que nos plantean la pregunta, de dermatológicas dentales, sino enfocado específicamente a casos de COVID. Exactamente. Otra pregunta, aprovechando, antes de pasar al siguiente tema que está relacionado con el buzón tributario, y nos preguntan, ¿qué pasa con las empresas que sí presentaron modificaciones de salarios integrados por la disminución de sueldos? Roberto. Sí, aquí es muy importante ver el caso en particular. Recordemos que muchas empresas lo que hicieron fue recaracterizar ciertas prestaciones. Es decir, tal vez tenían una prestación donde, déjame poner el ejemplo, vales de alimentación, que era parte de su actividad, necesariamente tener esa prestación y que podría estar parcialmente grabada o en algunos casos grabada, ¿no? Y al momento de que se da este tema del home office, pues muchos de los colaboradores ya no necesitan esa prestación, porque obviamente al estar en casa no necesariamente la pueden utilizar y se recaracteriza y les dan en su caso algunas herramientas de trabajo para estar en casa, ¿no? Como ciertos vales para adquirir impresoras o para todas aquellas actividades que les permitan realizar su trabajo. Ello nos va a llevar a que veamos si lo que se le pagaba formaba parte del salario base de cotización y la nueva recaracterización de prestaciones ya no, al ser una herramienta de trabajo, ¿no? En el ejemplo que yo señalo. Ahora bien, hay una situación en el caso de los salarios. Aquí habría que ver si la disminución se dio porque se llegó a un acuerdo y si este acuerdo llevó a que por la actividad que se está dando, hubo ausentismos. Entonces, habría que analizar si se dio esa esa disminución, perdón, del salario base de cotización correctamente. Porque si no se dio correctamente, lo que va a proceder es que la autoridad va a determinar precisamente esas diferencias, que era lo que hablábamos anteriormente. Tener un buen control de que efectivamente se hayan presentado esos avisos correctamente, si no, invariablemente podría la autoridad determinar diferencias y, en su caso, actualizaciones y recargos, ¿no? Roberto, de manera particular hay que analizar este punto, sobre todo para confirmar que las condiciones y acuerdos bajo los cuales se hizo esa disminución de sueldo, pues estén de acuerdo con las disposiciones legales. Julián, ¿quieres comentar algo? Sí, por eso, Carlos, era importante que cuando tomáramos la decisión de modificar alguna prestación, quitar prestaciones, llegar a un convenio con un trabajador, existiera una asesoría completa. Nos encontramos ante muchas empresas que ya habían llevado a cabo disminución de salario y demás, y no había una asesoría integral, tanto de la parte de seguridad social como laboral, etcétera. Entonces, al día de hoy las empresas que tomaron esas decisiones se van a enfrentar ante lo que decía Roberto, ¿no? El determinar si realmente la aplicación de las aportaciones son correctas o hay diferencias, y lo que hablaba yo hace rato, las multas y recargos es lo que a veces impacta más a las empresas. Entonces, si ya lo hicimos, ya pasó, ya se llevó a cabo ahora hay que revisarlo para saber si se hizo de manera correcta, con los mecanismos legales correctos, qué es defendible y qué no es defendible. O sea, ya lo tenemos, ya no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos para poder corregirlo, ¿no? Sobre todo aquí recordar que, bueno, cualquier tipo de acuerdo o negociación que se lleve con los trabajadores, pues evidentemente la recomendación es que no vaya en perjuicio ni de la compañía ni mucho menos del colaborador, ¿no? Una otra pregunta, Roberto, si la incapacidad ya viene como enfermedad general, asumo que no debería afectar la prima de riesgo, ¿es correcto? Sí, es correcto. Recordemos, la clasificación la realiza el Seguro Social con base en las características que presenta, en este caso, el colaborador. Si ellos ya determinaron que se trata de una enfermedad general, como mencionábamos, estas no deben considerarse para determinar la prima de riesgo de trabajo. Muy bien, pues pasemos al tema del buzón tributario. Hoy, pues es una ventaja o es uno de los beneficios que, como consecuencia de esta pandemia, pues el IMSS está poniendo las pilas
y está pues queriendo promover esta iniciativa de trabajar a través de un buzón tributario en donde existen o habrá muchos beneficios respecto de ciertos procesos y trámites que podemos realizar con la intención de no tener que asistir y evidentemente pues poner en riesgo, ¿no? Pero bueno, esto pues viene a bien y viene a facilitar de aquí en adelante pues muchos de los procesos que hoy sabemos que suelen ser un tanto engorrosos. Roberto, por favor. Sí, de acuerdo. Y este es un tema nuevo, debemos de señalarlo así. Si bien es cierto, ya había ciertos bosquejos de la autoridad en materia de seguridad social de ir hacia un tema de electrónico mediante un buzón. Este únicamente se utilizaba para dar ciertos avisos. El anuncio que hace la autoridad es que a partir de este mes de agosto, el buzón del IMSS funcione muy similar a lo que muchos conocen en el buzón del SAT, donde ya vamos a poder conocer no solamente temas de avisos generales que pueda dar la autoridad en materia de seguridad social, sino también incluso notificarnos cualquier acto de autoridad, señalar cartas de invitación o incluso las famosas emisiones anticipadas. ¿Qué es lo que busca la autoridad con esto? Obviamente la nueva normalidad está llevando a esta revolución digital y por lo tanto lo que busca, como bien señalas, es priorizar, evitar el contacto. Es decir, evitar que sus notificadores estén en la calle notificando de empresa a empresa y de la misma forma por parte de las empresas que no expongan a sus colaboradores en estos temas de atención al seguro social. Es muy importante considerar que este buzón trae un vínculo muy importante con el vínculo del SAT, es decir, la plataforma que se está planteando, que se estará utilizando, es la misma que se utiliza a nivel SAT. Recordemos que el Seguro Social es una entidad recaudatoria federal y que tiene, si bien es independiente de la recaudación del SAT, están al mismo nivel, ¿no? Julián, tú eres uno de los más emocionados por este tema, ¿no? Hablabas de en materia laboral, pues definitivamente estábamos años luz, ¿no? Sí, sí, Carlos, la verdad, como dice, este buzón tributario del IMSS, como dice Roberto, es algo novedoso y algo que en algún momento las autoridades tenían que dar el paso, ¿no? Qué bueno que el IMSS lo hace, vamos a ver cómo es el día a día, porque como lo plantean la utilización y los documentos disponibles y demás, suena bien, hay que ver cómo se va desarrollando y esto nos va a dar paso, pues, a poder utilizar esto en materia laboral. En materia laboral, estamos retrasados en el tema tecnológico, si bien es cierto en la reforma del 2019 ya se establecen puntos muy importantes sobre las pruebas que se pueden utilizar en materia laboral usando la tecnología, pero todavía esto es muy nuevo, todavía no hay resoluciones, entonces esto abre una ventana a que esto ya pueda trasladarse en materia laboral, hablando directamente de contratos individuales de trabajo, de actas administrativas, controles de asistencia, etcétera. Todos los temas laborales podamos transmitirlos a un aspecto tecnológico, a un aspecto ya de firmas digitales. Esto creo que es lo novedoso y es lo que ya nuestro país debe hacer este cambio, ¿no? En materia laboral ya debemos avanzar y ya tenemos como la primer muestra que es el IMSS, que da el paso, hay que ver cómo funciona para que en el futuro podamos trasladarlo a temas laborales más específicos, ¿no? Sería fabuloso. Definitivamente estas sí son buenas noticias y además todo mayor relevancia para efectos legales. Lo que se está mencionando o la manera en la que va a operar es que esto lo podremos hacer o vamos a tener acceso a través de nuestra e-firma, es decir, antes fiel y que es la aplicable o generada a través del SAT, ¿no? Esto creo que nos da mayor seguridad jurídica, Julián. Claro, sí, el sistema que está utilizando el IMSS, como tú bien dices, por medio de la e-firma, por medio de su portal y demás, entonces esto da un sustento jurídico, porque muchas veces el tema tecnológico en materia laboral es muy cuestionado sobre si los patrones pueden manipular la información, al final del día son quien tiene los recursos y demás. Este paso lo está dando la autoridad y la autoridad está vigilando este proceso, va a vigilar el proceso por medio de la e-firma y todos los medios electrónicos. Entonces, desde mi punto de vista, da un sustento jurídico, es correcto. Repito, hay que esperar cómo va funcionando este buzón, a ver cómo va el día a día, pero
la idea es correcta y la legalidad del mecanismo también lo considero correcto. Entonces creo que debería funcionar, ¿no? Debería de ser un paso adelante. Y Excelente, solamente Roberto. como complementario a lo que ustedes mencionan, es muy importante tener en cuenta que las empresas tengan actualizada su e-firma, no solamente la de la empresa, sino también la de su representante legal, y porque al final del día esto nos puede llevar a facilitarnos el acceso a esta información en el IMSS. Si bien es cierto que esta es por el momento de inicio de carácter voluntario, al final del día la nueva normalidad nos va invariablemente a llevar a que todos interactuemos de esa forma con las autoridades. Esto es muy importante, si bien es cierto, estamos esperando a que se pueda generar y podamos estar entrando a este buzón. La recomendación, la reflexión es prevenir que desde ahora ya tengamos lista nuestra e-firma, si la tenemos vencida o está por vencer, que ya vayamos haciendo el proceso correspondiente, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Pasando a otro tema, la semana pasada nuestro presidente en la mañanera pues sugería o estaba planteando una posibilidad de reforma que prácticamente, pues bueno, consiste en incrementar las cuotas obrero-patronales. ¿Respecto de qué tema, Roberto? Sí, mira, este es un tema que vino a plantearse como tal en la mañanera, como bien mencionas. Se han emitido comunicados por parte de la Secretaría de Hacienda. Aún no tenemos como tal, no se ha publicado la iniciativa de la Ley del Seguro Social para ver el detalle de la misma. Sin embargo, en los anuncios, en el mismo informe que ha dado la Secretaría de Hacienda, nos permite ver hacia dónde se pretende que esté dirigida esta iniciativa, esta reforma a la ley del Seguro Social y en consecuencia al sistema de pensiones. Estamos hablando de manera general, lo que proponen o lo que estarían sugiriendo es el incremento en cesantía y vejez, principalmente a cargo del patrón, en algunos colaboradores, salvo ingresos, si no mal recuerdo, arriba de 10,000 pesos. Pero bueno, esto pues, definitivamente hay que estar atentos porque Julián, comentabas, pues el hecho de quienes hayan estado presentes en esta mañanera significa que existen grandes posibilidades de que esto vaya para adelante. Sí, como lo decía Roberto, es una iniciativa, hay que tomar en cuenta que es una iniciativa de reforma al sistema de pensiones, pero la forma en que lo presentaron en la mañanera, y la forma en que lo dieron a conocer, habla de que es algo que prácticamente está pactado, ¿no? Está arreglado desde mi punto de vista, puede ser que nos equivoquemos y hay algunos cambios. Todavía, como bien dice Roberto, no conocemos completa la reforma, no se ha dado a conocer para pues, estudiarla, la iniciativa, perdón, pero yo por cómo se manejaron las cosas, esperaría que esto sí o sí va a pasar, ¿no? Va a haber un incremento de esas aportaciones que Roberto nos está comentando. Hay que esperar para poder platicar con mayor fondo, a mayor fondo de este tema, hasta que realmente sea una iniciativa, una propuesta formal. Posible única ventaja que yo le veo en este tema es que algunos de los colaboradores o trabajadores que se quedaron sin empleo, pues se acercaron con la autoridad, buscaron la posibilidad de hacer retiros del ahorro voluntario y la respuesta es, pues bueno, que tienen una espera de 6 meses para poder tener estos recursos. La posibilidad aquí sería que no hubiera un periodo de espera. Bueno, otro de los temas que en el mes de julio surgió, pues fue una prórroga para efectos de la presentación del dictamen del ejercicio 2019. Roberto, nos podemos ir para su presentación hasta el mes de noviembre. Sí, efectivamente. Como recordarán, el tema del COVID que se presentó en los meses de marzo llevó a que muchas de las empresas no pudieran presentar los avisos del dictamen del IMSS y en consecuencia existiera un atraso en la comunicación y en todo esto que nos lleva para alinear y poder presentar el dictamen del IMSS. Las autoridades en materia de seguridad social dieron esta prórroga de aproximadamente 2 meses, es decir, el IMSS en principio se vence el 30 de septiembre y están dando esta prórroga para que se pueda presentar el 26 de noviembre.
Hay que recordar aquí que las empresas que optaron por presentar el dictamen se pueden dictaminar siempre y cuando hayan presentado el aviso en el mes de julio, y en aquellos casos de que están obligados a presentar el dictamen, aún están en tiempo de poder presentar el dictamen y en consecuencia cumplir con esta obligación, que es muy importante para efectos de poder demostrar al IMSS y obviamente cumplir con sus obligaciones correctamente, ¿no? Entre los beneficios, recordando, está el evitar contingencias, porque puedes detectar oportunamente si tienes alguna diferencia, es pagarla como parte de la presentación del dictamen y no generar ninguna diferencia hacia futuro. Y obviamente la revisión que hace secuencial la autoridad en materia de que primero revisa, en este caso, al contador, a la firma que realizó el dictamen, previniendo evitar las visitas por ese dictamen que se está presentando en este caso del 2019. Muchas gracias, Roberto. Aquí la recomendación incluso no solo es para el ejercicio de 2019, como lo hemos venido comentando, valdría la pena que incluso ya se revise la manera en la que estamos determinando el cumplimiento de nuestras cuotas obrero patronales de este ejercicio, no esperarnos a concluir el año y que se realice una revisión o un dictamen de manera histórica. Es decir, que vayamos anticipándonos, que vayamos preveniendo, que todos estos temas los tenemos perfectamente bien identificados y no corramos riesgos. El hecho de anticiparnos a la revisión de este periodo 2020, pues evitará que el pago de diferencias, actualizaciones y recargos a futuro. Muy bien. Roberto, pues existen algunos convenios en materia de Infonavit. Platícanos, por favor, cómo es que podemos acceder a ellos y respecto de qué meses corresponde. Sí, mira, en el caso de los convenios que hizo a bien publicar el Consejo de Administración del Infonavit, se hizo en 2 etapas, veámoslo en 2 etapas. Inicialmente, en el mes de marzo, publicaron una prórroga o convenios para poder prorrogar pues, el pago de los bimestres del segundo y tercer bimestre. Hoy en día, ya obviamente pasada esa prórroga, vuelven a publicar estos convenios ahora para el tercer y cuarto bimestre. La autoridad, en este caso, separa en 2 grandes grupos a las entidades como pymes menores a 250 colaboradores y aquellas que son mayores a 250 colaboradores. En términos muy generales, lo que te permite es que el tercer y cuarto bimestre, para aquellas empresas que son mayores a 250 trabajadores y que no hayan celebrado convenios previos, puedan prorrogar esta obligación hasta el 17 de noviembre. Es decir, en el tercer bimestre estamos hablando de 4 meses y en el cuarto bimestre de 2 meses adicionales a la fecha que le correspondería el pago. Y adicionalmente, si se tiene alguna prórroga ya por un convenio celebrado, permiten que esas parcialidades se difieran por 2 meses adicionales. Esa es la diferencia. Es muy importante para este caso, muy importante, y anotarlo ahí, subrayarlo, que para que pueda proceder este convenio, se tiene que celebrar ante el Infonavit en forma digital a más tardar el 31 de agosto. Es decir, señalar la intención de que queremos celebrar este convenio del Infonavit para que precisamente se tenga identificada la entidad que no está en falta, que tiene este convenio y que va a realizar los pagos, en este caso el 17 de noviembre. Julián, dentro de las revisiones por parte o inspecciones que han venido realizando la autoridad, este tipo de convenios son unos de los que estarán poniendo mayor atención, sobre todo porque viene como consecuencia de estos convenios, pues implica en el posponer el pago de sus obligaciones, ¿no? Tienes mute, Julián, por favor, gracias. Perdón, como dices, Carlos, creo que es positivo por parte de la autoridad estos convenios, pero evidentemente va a tener atención al debido cumplimiento. Si ya las empresas se comprometieron o el gobierno hizo un esfuerzo para poder diferir estos pagos,
pues va a vigilar el debido cumplimiento por medio de estas inspecciones. Entonces esperemos inspecciones, sobre todo en tema de COVID, pero también las inspecciones en materia de convenios, de cumplimiento de los convenios, van a venir. O sea, eso hay que tenerlo, por eso muy bien documentado, y hay que saber cómo atender estas inspecciones, ¿no? Exacto. Y bueno, también recordarles que tenemos hasta este 31 de agosto para solicitar o ir adelante con estos convenios, ¿no? Y bueno, existe en materia de aportaciones al IMSS también la posibilidad de suscripción de convenios para el pago en parcialidades, Roberto. Sí, es correcto. Aquí el enfoque es distinto en cuanto a la forma de la aplicación. Es muy importante en el caso del IMSS que separarlo, que es muy distinto de las cuotas que pagamos al Infonavit. En este caso nos permite suscribir convenios para realizar pagos en parcialidades que pueden ir desde 12 o hasta 48 meses. Y solamente sobre el 80% de las cuotas patronales que le corresponden a la empresa. Aquí lo importante es, bueno, suscribir desde luego el convenio con las autoridades, te establecerán el plazo al que debes estar pagando, las cantidades que debes estar pagando de forma mensual. Importante que la autoridad contempla que hacer un pago fuera de plazo conlleva el pago de actualizaciones y recargos, y dependiendo el plazo que se elija, estas actualizaciones y recargos, sobre todo los recargos van desde el 1.26%, que es el mínimo a 12 meses, o hasta el 1.82% mensual en el caso de hasta 48 meses, ¿no? Es una buena noticia en este tipo de convenios es que no se requiere garantizar el interés fiscal. Recordemos que al tratarse de una contribución federal, en la mayoría de los casos, se requiere que se garantice el interés fiscal mediante alguna fianza o algún otro sistema de que nos permita a la autoridad demostrarle que efectivamente va a obtener ese pago y si no ejerce la garantía como tal, ¿no? Entonces es muy importante que por estos temas que se están presentando, la facilidad es que no se requiere garantizar este interés fiscal y como bien mencionaba Julián, es muy importante que si llegamos a celebrar estos convenios, se cumplan al pie de la letra, porque si llegamos a una mensualidad, si por alguna razón no tenemos el control y no pagamos en la fecha que se había estipulado, en ese momento va a ser exigible la totalidad del crédito fiscal. Ya no podremos regresarnos a tratar de realizar un pago y decir, oye, puedo continuar con los pagos. No, en ese momento se detona el pagar la totalidad del crédito fiscal de las mensualidades, en este caso de las parcialidades que se habían acordado. Muy importante tener ese control. Y sobre todo, bueno, además de este control y el cumplimiento de los pagos con base al convenio que se lleve, que sea autorizado para las aportaciones del IMSS, pues debemos de estar totalmente seguros de que en caso de cualquier cuestionamiento, cualquier revisión por parte de la autoridad respecto de la determinación de nuestras cuotas y el cumplimiento de años anteriores, de periodos anteriores, pues ha sido correcto. ¿Por qué? Porque luego entonces, no podríamos tener la posibilidad de que nos autoricen el ir adelante con este convenio, o incluso pues podríamos estar en riesgo de una posible pues cuestionamiento respecto de este cumplimiento, ¿no? Tenemos una pregunta por aquí, se refiere respecto de la solicitud de la prórroga, para efectos me imagino que la presentación del dictamen habla y dice, si la empresa no realiza la solicitud de la prórroga, el colaborador puede realizarlo de manera individual. ¿Existe esta modalidad? Bueno, me imagino que se refieren a la solicitud justo del plazo para la presentación del dictamen del 2019. Esta pues debe ser solicitado por el patrón. Es correcto. No sé si quieres comentar algo. Sí, la prórroga que en el caso del dictamen no es una prórroga que se tendría que solicitar como tal, ya es una facilidad que están dando las autoridades de poderlo presentar hasta el 26 de noviembre. La recomendación es que no nos confiemos, que no nos vayamos hasta esa fecha. Si ya venimos trabajando en un proceso donde
a lo mejor tenemos los tiempos ya perfectamente establecidos. La recomendación es que sigamos como si no existiera prórroga. Busquemos cumplirlo el 30 de septiembre, eso es lo ideal. Y si no, tenemos déjame llamarlo colchón, para que podamos cumplir. Pero desde luego es algo que debemos de estar considerando. No, en este caso en particular, no es necesario presentar un aviso ni solicitar como tal la prórroga. Perfecto. Tenemos otra pregunta, dice, Roberto, ¿por qué la enfermedad de trabajo tiene un efecto en la prima de riesgo de trabajo y la enfermedad general no? Como comentábamos, la enfermedad de trabajo, al tener su origen en el centro de trabajo, está asociado a que se incremente la prima de riesgo de trabajo, porque es una forma de que el patrón busque cuál fue el origen y minimice esa situación de riesgo. Como mencionaba Julián, una es pues, cumplir con los protocolos. En el caso de la enfermedad general, no está asociada al centro de trabajo, es externa. Entonces, por lo tanto, esa enfermedad, ese padecimiento, no fue originada en el centro de trabajo y no tendría por qué afectar a la cuota, o no tiene por qué afectar a la cuota de riesgo de trabajo. Perfecto, Julián. Pues llegamos al final de este webinar. ¿Alguna recomendación, algún comentario que quieras hacernos? Sí, gracias, Carlos. Pues mira, lo más importante es, visto los cambios que se vienen y que ya se están dando, yo creo que la parte de la información es importantísima. Tener tantos medios, tantas cosas que escuchan, pero yo creo que las empresas deben buscar la asesoría correcta en el lugar correcto para estos cambios en seguridad social, en materia laboral, pues tenerlos muy presentes, ¿no? Y las decisiones que tomemos en los centros de trabajo afecten o impacten económicamente lo menor posible, ¿no? Ya veíamos el tema de la prima que hablamos de tener el correcto pago de las cuotas obrero-patronales. Creo que con la debida asesoría y tomar las decisiones correctas va a minimizar los riesgos económicos. La verdad, pues las empresas, bueno, todo el país está pasando un momento muy difícil, las empresas no es menor. Entonces creo que la reflexión del webinar es todo lo que tenga que ver con seguridad social. Hay que informarnos correctamente para tomar las decisiones correctas e impactar menos a la economía de los centros de trabajo, de las empresas, ¿no? Y sobre todo, pues, identificar o incluir dentro de este análisis, pues, todas las áreas que estén involucradas para la mejor toma de decisiones, ¿no? Roberto, recomendaciones. Sí, muchas gracias. La reflexión es, como habíamos mencionado a través del webinar, que la prevención es la nueva forma de optimizar, desde prevenir que efectivamente presentemos correctamente los avisos, que estemos pagando correctamente las cuotas de seguridad social. Eso en consecuencia nos lleva a que la compañía presente y cumpla con sus obligaciones en materia de seguridad social de forma adecuada. No confiarnos si todavía nos falta cumplir con algunos temas internos, protocolos, políticas, ejecutarlos, llevarlos a cabo. Es muy importante tenerlos actualizados, nuestros contratos, todo tenerlo actualizado. No confiarnos que porque estas inspecciones puedan ser por parte de la Secretaría del Trabajo no afecten en materia de seguridad social. Hay una comunicación, hay acuerdos entre las dependencias e invariablemente nos pueden llevar a un impacto a las empresas que puedan presentar estas situaciones. Pues muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Julián. Por último, bueno, recordarles cualquier tema de negociación, acuerdo con sus colaboradores, siempre que sea en beneficio tanto de ellos como de la empresa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestro próximo webinar. Si no mal recuerdo, es el día 19 de agosto y hablaremos respecto de la implementación de firma electrónica, no la firma electrónica del IMSS, del SAT, sino el poder firmar documentos de una manera electrónica y que estos sean válidos para efectos legales. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. A ustedes, muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Buen día.